del Salto. La visita del presidente Nayib Bukele a Costa Rica genera opiniones encontradas. Rodrigo Chávez, presidente de Costa Rica, ha dicho que El Salvador era uno de los países más seguros del mundo, que se ha convertido en esto, y que el mandatario salvadoreño había actuado con valentía, ha condecorado a Bukele justo en momentos en que Costa Rica lucha contra unas tasas de homicidios que han llegado a niveles históricos en los últimos 2 años. Vamos a abrir el debate en ángulo sobre lo que los pueblos hermanos de la región pueden emular de la gestión del presidente Bukele. Bienvenidos. Vamos a empezar con una semilla, El Salvador y Costa Rica. Y vamos a buscar países pequeños para empezar, de mente clara y propósito robusto, seguridad y prosperidad, y que vamos a empezar a trabajar al punto de que queremos formular propuestas conjuntas al resto del mundo y al nuevo gobierno de Estados Unidos. No hay forma de que un gobierno pueda competir con los incentivos del crimen. Por eso el Estado debe de intervenir y hacer valer su monopolio sobre la violencia. Nadie puede ser violento más que el Estado. Solo para intervenir y mantener la paz. Nada más. La fuerza del Estado debe de usarse no para violar derechos humanos, para garantizar los derechos humanos de la gente que nunca se le defienden sus derechos humanos. Nosotros como pueblo costarricense, la visita del presidente de El Salvador reviste de una importancia clave. Nos parece que su gobierno ha sido un ejemplo para la región de cómo superar desafíos importantes que agobian a nuestros pueblos. Costa Rica se alegra profundamente desde todo nuestro corazón por las mejoras importantísimas que El Salvador ha tenido, especialmente en materia de seguridad ciudadana. Una condecoración indigna y un día triste para la democracia costarricense. Esta condecoración empaña la tradición costarricense de respeto a los derechos humanos, el Estado de Derecho y la democracia. El galardón se concede a un mandatario que ha logrado efectividad en el combate a las pandillas y en la mejora de la seguridad ciudadana, pero a un costo alarmante: concentración excesiva de poder en el Ejecutivo, debilitamiento de la separación de poderes, estado de excepción prolongados, acoso a la libertad de expresión, persecución a medios y periodistas, violaciones a derechos humanos, debilitamiento del Estado de Derecho, reelección inconstitucional en un proceso plagado de irregularidades y un retroceso democrático que ha convertido a El Salvador primero en un régimen híbrido y ahora en uno autoritario. Costa Rica aún trata de que este año no se alcancen los 906 homicidios que se registraron el año anterior. El año más violento de toda su historia y que despojó este título al 2022, que había cerrado con 654. Los datos del Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica reportaban al 11 de noviembre 757 asesinatos, 31 menos que el mismo día del año anterior. Visto lo visto, aquí tenemos a los protagonistas que muestran sus lados en este ángulo en Costa Rica. Voy a darle la bienvenida a Roberto Villate. Él es analista político y también abogado. Gracias por estar con nosotros, señor Villate. Un gusto tenerlo en el canal de las Américas NTN 24. Pues mucho gusto para mí poder saludar a Ruth del Salto y a todos los demás amigos de esta cadena noticiosa muy famosa. Y estamos muy contentos. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. También en El Salvador voy a darle la bienvenida a Miguel Fortín, presidente del Movimiento Libertad y analista político. Miguel, bienvenido. Muchas gracias, Ruth. Es un verdadero gusto estar nuevamente con ustedes y ojalá que sea provechosa esta mañana. Seguro que sí. Y también darle la bienvenida al analista político Rafael Domínguez. Gracias por estar con nosotros, señor Domínguez. Hola, Ruth. Un abrazo desde El Salvador y también saludos al doctor Fortín y también a don Roberto Villate. Gracias a los tres por estar aquí en este espacio. Voy a empezar con un minuto. Este minuto va a estar cronometrado para que cada uno de mis panelistas me dé
su impresión con respecto a estos elogios que ha recibido el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en Costa Rica, un presidente que lo ha destacado o ha destacado su labor, el combate a la inseguridad que ha tenido, el desempeño, y según lo ha expresado pues el presidente de El Salvador en cada visita que hace además a nivel internacional, cómo lo ha logrado. Voy a empezar dándole la palabra a Roberto Villate en un minuto y luego continúo con mis otros panelistas. Lo escuchamos, señor Villate. Yo creo que a nivel centroamericano, Costa Rica, a nivel centroamericano, hay muchísimas personas que admiran prácticamente la decisión del presidente de respaldar al pueblo que a él lo eligió. Es cierto, hay algunas personas o grupos de personas que están inconformes, pero eso es lo que siempre en cada país se le ha llamado la oposición, aunque algunas veces esa oposición es totalmente beligerante, pero no lo piensa desde un punto de vista favorable al presidente. Hoy el presidente Bukele es prácticamente desde el punto de vista del pueblo costarricense y de toda la región centroamericana como un ejemplo a seguir. Porque en cada uno de los países que algunas veces tenemos comunión o comunicación, nos damos cuenta que Bukele, si pudieran ser electos para el nivel centroamericano, dicen algunos, no sé qué tanto. Gracias, Roberto. Vamos a ampliar esta idea en un momento. Voy a darle la palabra a Miguel Fortín con respecto a la visita que ha tenido el presidente de El Salvador. Lo decía Roberto, pues hay mucha admiración quizás en el camino. ¿Cómo ha llevado la gestión internamente en El Salvador? ¿Cómo es la situación de esa llamada oposición, por ejemplo, Miguel? En un minuto también. Bueno, mi opinión desafortunadamente es diferente porque yo vivo en El Salvador. A pesar de las amenazas, realmente el señor Bukele no es el presidente constitucional, ha roto la Constitución innumerable cantidad de veces y vivimos en un estado totalitario en nuestro país. De manera que los costarricenses que viven en una democracia desde hace mucho tiempo están en un peligro muy grande si piensan que este es el camino a seguir, porque Bukele no tolera la oposición, como ha dicho don Roberto, y eso es malo a juicio mío, porque la oposición es necesaria precisamente para hablar de la totalidad del pensamiento nacional. Así que ojalá que los ticos se den cuenta de que es un error muy grande ocupar un camino totalitario y autoritario que los va a hacer perder la democracia. Gracias por la precisión, Rafael. Termino con usted esta ronda del minuto. Sus impresiones sobre la visita y lo que podría emular Costa Rica, el presidente de Costa Rica al presidente Bukele. Adelante. Bueno, aquí, Ruth, hay que evaluar las cosas desde donde se originan, es decir, Costa Rica, qué es lo que busca, cuál es el objetivo del presidente Chávez de esta invitación y lo que fue el presidente Bukele a decir allá, en qué le sirve o qué es lo que está pasando en Costa Rica. Desde El Salvador, lo que yo puedo decir es que la reducción de homicidios y de violencia ha tenido un precio, y ese precio es el que debe conocerse ampliamente para saber si los ticos están dispuestos a pagarlo, como bien decía el doctor Fortín. Es decir, la tranquilidad, la falta de homicidios que ahora gozamos los salvadoreños ha tenido un costo, y ese costo es sobre la forma de vida democrática. Repito, si eso es lo que se quiere, hay que saber el costo que esto tiene y lo que a futuro eso significa para nuestros países. Gracias a los tres por esta primera parte, ser precisos en sus respuestas. Vamos ya ahora sí al debate sin reloj, tomando en cuenta lo que decía hace un momento, ha tenido una reducción de homicidios, pero también ha existido un precio que pagar, lo decía Rafael en su intervención. ¿Qué declaraciones se dieron o qué se conoció durante la visita de Bukele a Costa Rica? Ahí pues se habló, el presidente Bukele estaba hablando sobre derechos humanos y él decía, me centro particularmente en las víctimas. Vamos a escuchar las intervenciones que tuvo el presidente Bukele, cuál es su criterio y luego lo ponemos aquí sobre la mesa de debate. No es lo mismo la mujer que fue violada y asesinada
que debió haber sido protegida de no ser violada y asesinada, al derecho del violador y asesino. Es decir, a mí no me cabe en la cabeza, probablemente a alguien, a un estudioso de las cosas paradójicas, pudiera decir de que es más importante o es igual el derecho del violador y el asesino que el derecho de la violada y asesinada. Para mí no, para mí el derecho de proteger y evitar que esa mujer sea violada y asesinada está por sobre el derecho de él de violar y asesinar, que no tiene ningún derecho de hacerlo. Y el Estado debe aplicar todo lo que pueda para evitar que eso pase. Voy a empezar con Miguel Fortín. La declaración que da Bukele, en este caso sobre los derechos humanos, que no es desconocida, que siempre lo ha dicho. Una cosa son los derechos humanos de una víctima que ha pasado por un hecho delictivo, un crimen, y otra, el que ha cometido este delito, ya dándolo por hecho o de facto. ¿Por qué no en El Salvador están de acuerdo con esta visión? Tal cual ha expresado el presidente Bukele en Costa Rica, pues hay quienes dicen que no está del todo descabellada. ¿Qué decir al respecto, Miguel Fortín? ¿Cómo defender o argumentar que no se puede estar de acuerdo con el presidente Bukele? No, Ruth, lo que sucede es que el señor Bukele olvida algo importante, y es que debe haber un debido proceso, debe haber el concurso de la ley, y debe haber el concurso de jueces probos y justos que puedan determinar si esa persona acusada de violación, por ejemplo, ocupando su mismo ejemplo, valga la redundancia, fue culpable. Y si fue culpable, muchos de los derechos ciudadanos, no humanos, pero de los derechos ciudadanos, el señor Bukele suele confundir derechos ciudadanos con derechos humanos, nunca lo ha tenido muy claro. Pero además de esto, él cree que no tienen derechos a ninguno. En otro momento del discurso, el señor Bukele dijo también que había el primero de los derechos humanos, dijo, y ahí sí estoy de acuerdo, era el derecho a la vida. Pero confunde los términos con bastante frecuencia. Ustedes lo oyeron al principio, cuando el señor Bukele dijo que el Estado debería tener el monopolio de la violencia. Esa es la palabra que él usó. No, señor Bukele, o queridos amigos, el Estado debe tener el monopolio del uso de la fuerza, pero siempre apegado a la ley. Y el problema en El Salvador es precisamente que ya no existe la ley. Se han roto todos los estamentos legales que una vez hubo. Hay todavía en la Constitución, que nadie le hace caso del gobierno, pero en la Constitución de la República Salvadoreña hay 7 argumentos que prohíben la reelección de la presidencia ni un día más, estas palabras que se usan en la Constitución. El señor Bukele sigue siendo el presidente, entre comillas. Y no solo esto, sino que ahora no existen ya los otros órganos del Estado, porque la Asamblea hace exactamente lo que el Ejecutivo quiere que haga sin estudiar ninguna ley, y la Corte Suprema de Justicia fue destituida y nombrada una corte ad hoc para el señor Bukele. Por eso, lo que decía mi querido amigo Rafael Domínguez, el licenciado Rafael Domínguez tiene toda la razón. ¿A qué precio estas cosas van a pasar? Y esto es lo que tal vez los ticos no han entendido. Todos respetamos en Centroamérica la democracia costarricense. Y esto es así. Pero en El Salvador Voy a darle la palabra. Hubo democracia. Miguel. Voy a darle la palabra, Miguel, a Roberto Villate, ahora que usted como analista político ya ha escuchado cuál ha sido el análisis de Miguel Fortín, también lo que decía hace un momento Rafael Domínguez. ¿Qué decir al respecto cuando 2 personas que están participando aquí en el panel, por ejemplo, describen lo que sucede y hablan de un debido proceso? Cuando escuchábamos también al presidente Bukele hablar o referirse a los derechos humanos de las víctimas como prioritarios antes del hecho de los derechos humanos de un delincuente, como él los tacha, de un criminal. ¿Qué podemos decir o acotar al respecto, Roberto Villate? Adelante. Debemos ser claros de que en todo país existe una parte oficial y una oposición. Ese es un balance de poder. El problema es cuando se vuelve tan recalcitrante la postura, y rápidamente les diré. El huracán Milton. Viene una representante de Florida y le prohíbe
a todos sus trabajadores, por así decirlo, de FEMA, no prestarle auxilio a las personas donde tienen un rótulo de Trump. Les negaron el auxilio en pleno huracán. Luego pasa en España. Manda el señor Bukele a decir, tengo 300 hombres y 15 toneladas. El presidente español dice, no, no lo necesitamos. ¿Por qué? Luego se da la situación del huracán Rafael y es prácticamente Costa Rica que lo necesita. Y surge la oposición y dice no. Entonces, cuando pasa todo esto, desde el punto de vista ideológico, siempre va a ser criticado el presidente que esté en el poder. Lo que tenemos que tomar muy en cuenta es lo que el resto de la población hace, dice o siente con relación a su presidente con el cual se siente respaldado. Y yo creo que Rodrigo Chávez en ese sentido ya lo detectó. E incluso Rodrigo Arias, dando un paso al costado, dice, está bien pues que venga la ayuda, porque se dio cuenta que prácticamente todo el pueblo costarricense estaba en contra de una decisión. Gracias. Roberto, ¿cuál es el sentir? Por ejemplo, todos coinciden, quiero conocer un poco el sentir. Claro, habrá quienes hacen oposición, quienes hacen o respaldan el oficialismo, pero en general en Costa Rica, ¿cuál es la imagen que tiene Nayib Bukele? Porque aquí estamos hablando de cómo podría este país, por ejemplo, emular. Ya lo han dicho los mandatarios, vamos a tener o emprender acciones conjuntas en un momento en el que Costa Rica está pasando por una situación difícil en materia de seguridad, como algunos de nuestros países en la región. Yo creo que la pregunta que tiene que hacer Rodrigo Chávez como presidente es, ¿está usted de acuerdo que siga aumentando el número de muertes y la violencia se siga incrementando? ¿O tomamos ayudas drásticas? ¿O tomamos ayudas en las cuales el primer lugar lo va a ocupar el pueblo que represento? ¿O el grupo de los derechos humanos que pretenden algunos que con besos y no balazos, o abrazos y no balazos, un país necesita? Voy a darle la palabra ahora a Rafael Domínguez para cerrar el comentario sobre la intervención que ha tenido el presidente Bukele sobre derechos humanos. Adelante, Rafael. Yo quisiera iniciar la reflexión con palabras de Martin Luther King, un hombre probado en defensa de derechos humanos, cuando dijo que la paz no depende o no es el reflejo de la ausencia de violencia, sino la aplicación de justicia, parafraseando un poco, porque la verdadera paz que tanto anhelamos no solo es que no haya enfrentamientos entre personas y conflictos, sino que realmente tengamos sistemas de justicia que al aplicarla ponga todo en orden y ponga todo en paz. Entonces de ahí que derivar el tema de derechos humanos a un abuso de la justicia para resolver un conflicto, creo que es donde estamos parados. Y hay que volver el enfoque hacia otro punto. Son nuestros sistemas de justicia, nuestros jueces, nuestras policías, nuestros procesos de investigación, nuestros sistemas probatorios, y que eso funcione a favor de la población que se considera inocente o se acusa de culpable, que es lo que menciona el doctor Fortín, como debidos procesos, porque la misma constitución de nuestras naciones, porque todas nos parecemos en Centroamérica, establece que todos somos inocentes hasta que se es probado lo contrario y vencido en un juicio. Por lo tanto, a partir de ahí es como debemos observar el fenómeno de violencia y resolverlo a través de los procesos que nos garanticen el derecho humano, pero también el derecho jurídico de las personas y las entidades. El problema es que aquí estamos ahora resolviendo un problema de seguridad pública, eliminando todos los procesos de garantía jurídica, los procesos de inocencia, los procesos de judicialización y prueba, simple y sencillamente porque vamos a usar la mano fuerte del Estado para reprimir, para controlar todo, para poner todo en orden, y nadie tiene derecho a decir lo contrario,
no hay oposición en El Salvador, no porque no exista pensamiento para poder hacer oposición, sino porque las condiciones han ido mermando la posibilidad de esa oposición. Por otro lado, cuando se menciona al pueblo, las mismas constituciones le limitan al pueblo su accionar a través de la Constitución. Ese es su límite también, si no, viviríamos en una anarquía, viviríamos en un deseo popular de muchas cosas, pero que tienen que pasar al filtro constitucional para que se realicen. Entonces ahí veo yo el problema, Ruth. Seguimos con intervención que ha tenido Bukele justamente en Costa Rica y ha señalado que el combate contra la delincuencia, un poco en conjugación con lo último que estamos hablando, debe ser apoyado por todos los actores de la sociedad de un país. Ha hecho un llamado conjunto, instituciones, medios de comunicación y demás, así lo decía. Y para hacerlo se necesita tener a todos los órganos del Estado y a todos los actores políticos y a la sociedad en sí y a los medios de comunicación, si pueden colaborar, todos al unísono a tratar de apoyar, no le quieren llamar guerra, el combate a la delincuencia, al narcotráfico, a la inseguridad, porque al final ¿quién va a ganar? Ustedes y sus familias. Rafael, voy a empezar con usted. Entonces, hace un llamado a apoyar a todos. ¿Cuál ha sido ese llamado que se ha vivido específicamente en El Salvador? Muy brevemente, para luego darle la palabra a Miguel y terminar este bloque con Roberto. Lo que pasa es que ese llamado de apoyo significa supeditación, significa ubicarse bajo la orden de, y eso es lo que ha pasado en El Salvador. No hay distribución de poderes, no hay, digamos, oportunidad de tener visión alternativa, porque, como se ha escuchado, el objetivo es que todos estén en una consonancia, lo cual al final es también dentro de la construcción democrática un riesgo, porque bueno, si nos guían hacia un horizonte negativo, no tenemos la oportunidad de salir de ese viaje. Entonces, sí, se oye muy bonito porque también uno quiere apoyar lo que es bueno, necesitamos apoyar lo que es bueno sin que eso, creería yo, nos inhiba de tener los procesos de balance, de contrapesos, de todo lo que implica una democracia. Lo que pasa es que nos estamos volviendo también bastante cómodos en el ejercicio del poder, en el ejercicio del debate, en el ejercicio del diálogo y en el tratar de contemplar el beneficio más amplio para todos en ciertas áreas, ¿no? Estamos hablando apenas de la delincuencia, que es un área de todo el bienestar de la sociedad, porque tenemos que hablar de economía, tenemos que hablar de migración, tenemos que hablar de educación, tenemos que hablar de salud, tenemos que hablar de la construcción y posibilidades de la familia en su crecimiento. Bueno, son muchas áreas. La delincuencia es apenas una sobre la cual hay que tener cierto acuerdo para trabajar. Antes de darle la palabra a Miguel, Roberto, quiero saber su criterio. Después de escuchar a Rafael referirse sobre no hay distribución de poderes con el planteamiento que hace a criterio de él el presidente Bukele en El Salvador, ese sometimiento que afirma Rafael. ¿Esto no sería un riesgo al hecho de querer aplicarlo en Costa Rica, de que no haya una distribución de poderes, que haya quizás una forma de autoritarismo? ¿Cómo lo ve usted desde la perspectiva de su país? No cabe duda que lo que le ha funcionado a El Salvador con el resto de la población no necesariamente le va a funcionar a otros países. Va a tener que ir teniendo sus variantes. En cuanto al poder que tiene Salvador, que tiene Bukele, pues definitivamente se ha manifestado, se ha expuesto. Y cada quien tiene su peso y contrapeso. De que Bukele sea una figura fuerte, no cabe duda. Pero cada país puede ir tomando sus propias decisiones y sus propios balances de poder, tomando como ejemplo a un país o a un presidente con las acciones a combatir la delincuencia, que es lo que quiere al final todos los habitantes, por lo cual eligen a un presidente. Miguel, cierro con usted esta parte y ya lo decía Roberto, cada país tiene sus formas. En este caso, Rafael ha dicho, pues
En El Salvador hay una sola, la que le conviene al presidente Bukele. ¿Qué decir con respecto a lo que podría pasar en otros sistemas, en otros países también? Es que mire, Ruth y amigos, el problema central es que Bukele es popular, ese no es el problema, y de hecho es muy popular. Menos hoy que antes dentro de El Salvador, bastante menos hoy que antes. Pero él tiene una propaganda que paga con mucho dinero, ¿verdad? Es decir, todos los días se gastan, y estoy hablando en serio, no es una exageración, billones de dólares en propaganda. Costa Rica es el referente centroamericano de la democracia. Para mí, particularmente, un país muy querido. Yo no podría opinar con el presidente Chávez de Costa Rica porque es el presidente que fue elegido democráticamente por su pueblo y estará haciendo lo mejor que él considere y si pues eventualmente su partido lo ha hecho bien, tendrá una reelección o no, de acuerdo a los cánones democráticos. El problema es la pérdida de la democracia. El problema es que el modelo Bukele implica la pérdida de la democracia. Y el único objetivo de Bukele en este periodo, que ya no es el constitucional, el anterior, que fueron los 5 años de presidencia constitucional, y este que ya va a entrar al segundo, es precisamente que no existe separación de poderes ni hay jueces. Y no le ha importado nada más. Cada semana, Ruth, un país tan pobre como El Salvador, esta semana volvió a pedir prestados otros $1.000 millones. Lo pide Casa Presidencial y lo aprueba la Asamblea 10 minutos después. El Salvador tiene prácticamente el 100% de su Producto Interno Bruto totalmente en empréstito, sin la capacidad de pagarlo. Y no solo la economía, ya que Rafael, licenciado Domínguez, lo dijo muy bien, pero también la educación está realmente mal y, por supuesto, la salud. Entonces, delante de una salud absolutamente ineficiente, una educación totalmente abolida y una economía colapsada, hombre, yo pues hombre, como cristiano, como católico, yo quisiera pues estar dando toda la vida ayuda a los demás. Pero esto que ha hecho el presidente Bukele no tiene lógica, no porque Costa Rica, solo si me permite Ruth, medio minutito, Costa Rica es un país que va a salir adelante, pero cuidado, amigos ticos, en perder las libertades que tanto les ha costado mantener a través de un sistema como el de Bukele. Vamos a continuar este debate, esta conversación, estos consejos también que salen en el panel, Roberto, Miguel y Rafael, desde Costa Rica y desde El Salvador. Antes paso a nuestros anunciantes y ya lo citaba en el primer bloque, Roberto hablaba del presidente de El Salvador, que cuando estuvo de visita justamente en Costa Rica ofreció a su homólogo costarricense Rodrigo Chávez la ayuda humanitaria que iba a ser destinada a los afectados por la Dana en Valencia, al considerar que el gobierno de España no estaba aceptando la ayuda internacional, así lo expresó el mandatario. Nosotros teníamos una misión lista para ir a Valencia, con 300 rescatistas, insumos médicos, alimentos, un avión lleno. Sí. Lo tenemos listo desde hace días. Entiendo que el gobierno de España, por alguna razón, no está aceptando ayuda internacional. Podemos enviarlo aquí mañana mismo. Que Dios lo bendiga. Un aplauso. Terminemos, me parece. Que salgan hoy en la noche, si pueden, que estén aquí mañana. Aquí tenemos que revisitar los conceptos de justicia, de derecho penal, de cuál es el papel del Estado, Poder Judicial, Asamblea Legislativa y Gobierno en brindarle seguridad y prosperidad a nuestras poblaciones. Ahí escuchábamos al presidente Chávez, que también ha reforzado el discurso que ha esgrimido de manera constante en los últimos meses sobre la urgencia de obtener un resultado contundente en las urnas. Con ello, Chávez quiere asegurar quizás una bancada legislativa más amplia, dicen algunos,
y se espera que siga con su línea de gobierno después de las elecciones que van a darse en el año 2026. Hay que resaltar que la reelección consecutiva no está permitida en Costa Rica. Roberto, quiero darle la palabra a usted. Tanto Bukele como Rodrigo Chávez gozan de altos niveles de popularidad en sus países. Sin embargo, el presidente Chávez, por ejemplo, no tiene mayoría en la Asamblea Legislativa ahora para impulsar sus proyectos. ¿Cuánto eso ha tenido retrocesos en cuanto a situación de gobernabilidad, a criterio suyo? Pues precisamente por eso me refería en un principio, que el sentimiento ideológico de a veces del oficialismo y la oposición lo que hacen es ponerle freno de mano al vehículo para que así no avancen. Y por último, pensando cada quien en su pueblo. En el caso del presidente Rodrigo Chávez, él puede trabajar con lo que tiene. Él puede lograr y buscar los consensos para lograr en algún momento un resultado. El problema es que la tiene muy fuerte, porque hoy, por una ayuda que recibe de un país vecino, le hacen un gran problema. Y como se dieron cuenta que el pueblo de Costa Rica se estaba dando cuenta de que estaban ellos prácticamente negándole el auxilio a la gente, entonces sale corriendo Rodrigo Arenas y dice, bueno, démosle permiso, pues. Entonces, eso recalcitrante que he estado diciendo es lo que paraliza el accionar de los pueblos. No se pretende que Bukele implante algo en Costa Rica igual y en los demás, o como que pretendiéramos que China o Singapur vinieran acá a que al menor señalamiento de corrupción, cortado la mano o pena de muerte. No, no, no. Se busca que tanto oficialismo como oposición no olviden por la razón por la cual están sentados en la Asamblea Legislativa y de esa manera poder avanzar. No hacer eso, sencillamente Rodrigo Chávez va a tener problemas y Costa Rica por consiguiente. Y la violencia creciendo, y entonces, ¿cómo vamos a hacer? Rafael, ¿qué argumentará eso que ha planteado Roberto? ¿Cómo vamos a hacer? El señor Villate tiene razón en ese argumento, pero nos dice la historia que la única manera de vencer ese problema es con el diálogo, es con las propuestas, es con la aceptación de la distribución del poder en las naciones, porque los poderes absolutos terminan teniendo también otra cantidad enorme de problemas, como la corrupción, ¿verdad? Porque el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces, lo que pasa es que tenemos que regresar a entender los principios democráticos, como bien se oía en el discurso del señor Chávez, pero no se trata de, porque no me conviene, destruyamos el sistema democrático, porque no tengo la capacidad de dialogar o no quiero dialogar porque yo quiero que se haga lo que yo digo, vamos a destruir la institucionalidad que tanto nos ha costado construir en toda Centroamérica, poniéndolo como la región en un análisis del cual todos pues somos parte y nos parecemos mucho. Entonces aquí la revalorización, estoy de acuerdo, debe hacerse sobre el tema justicia y por eso lo puse yo en la mesa, porque no es el tema policial únicamente para vencer la violencia, es el tema de jueces, es el tema de procesos, es la inversión que hacen los estados, que hacen los países para que funcione la justicia. Vea usted que El Salvador tenía 15,000 asesinatos que tenía que llevar en un año 2 o 3 fiscales, pero ¿cuántos fiscales ahora tenemos? La misma cantidad. ¿Cuánto los hemos mejorado y perfeccionado en su trabajo? No sabría decir porque no he visto inversión ahí, sino al contrario, disminuyendo los presupuestos. Entonces, si vamos a hacer una justicia desde la perspectiva de que yo soy el que aplico la justicia y yo meto preso a quien yo creo que ha cometido un delito, estamos en otra evaluación de la distribución de poder. Y eso es lo que vemos un poco está sucediendo, ¿verdad? Porque no tenemos los procesos ahora, se han cortado. Y ojo, cada quien, como bien ha dicho el señor Villate también, puede valorar lo que quiere en su país, pero desde la experiencia de El Salvador, el precio está siendo bastante alto. Y ya son 3 años de no tener las garantías jurídicas para toda la población en el país, porque continuamos en un estado, en un régimen de excepción.
Vamos aquí a un pequeño corte comercial, enseguida retornamos con las conclusiones en ángulo. Ahí veíamos la visita que hizo la Patricia Bullrich de Argentina a las cárceles en El Salvador. Decían también los argentinos que querían tener un sistema carcelario tan bueno como lo había implementado Bukele. Los índices de aprobación de Nayib Bukele han hecho que varios aspirantes al poder apuesten por las mismas prácticas de mano dura para ganar las elecciones. Otros ya cuando están en el poder. Pero, por ejemplo, Honduras, Ecuador, Argentina han sido 3 de los países que quieren aplicar el modelo de seguridad de Bukele. Lo han dicho desde campaña y ahora ya una vez que han llegado al poder, pues quieren hacerlo. Todo esto con el fin de acabar, dicen, los altos índices de inseguridad, de violencia, además de adoptar el modelo de estado de excepción y el encarcelamiento masivo. Estrategias con las que Bukele logró disminuir los homicidios en El Salvador. Tiempo de las conclusiones en ángulo. ¿Cómo se puede emular esto en la región? Ya hemos determinado que cada país es diferente. Voy a empezar con Miguel la conclusión para luego escuchar a Roberto y terminar con Rafael. Adelante, Miguel. Yo quiero para Costa Rica lo mismo que quiero para Guatemala, Honduras, quisiera para Nicaragua y quiero para El Salvador. Es que sean países democráticos que sean capaces de manejar sus problemas. Ninguno de estos, pero cada uno tiene su propia conclusión y su propia forma de actuar, pero ninguno de ellos debería de ser basado, como lo es Nicaragua, por ejemplo, en el autoritarismo más absurdo de un dictador. Y El Salvador va camino a lo mismo. Desafortunadamente, cada vez los amigos del exterior se van a ir dando cuenta que una cosa es la publicidad y otra cosa es la realidad. Y tenemos 3 años, como dijo el licenciado Domínguez, de estar en régimen de excepción. La excepción ahora sería volver a la ley. Y esta pues no puede ser la solución a juicio mío. Una democracia fuerte y una democracia con instituciones fuertes sí lo sería. Es interesante, y no sé si los ticos lo saben, que en El Salvador la Policía Nacional Civil, producto de los acuerdos de paz que Bukele dice no respetar, ha disminuido. Tenemos más de 3 meses de que fue asesinado el director de la Policía Nacional Civil y no hay director de la Policía Nacional. Y para el próximo año se disminuye más a la Policía Nacional Civil y se aumenta el ejército, que ya es el más grande de Centroamérica. El Salvador está camino a ser un estado militarizado. No deseamos eso para Costa Rica ni para ninguno de nuestros vecinos. Por el contrario, deseamos lo mejor para cada uno. Gracias, Miguel. Roberto, adelante, también su tiempo para la conclusión. Ok. Definitivamente todos los seres humanos siempre admiramos a alguien y tratamos de copiarle sus cualidades. Y hay algunos que también copian las negativas. A nivel país, a nivel presidencial, la idea no es copiarle totalmente a El Salvador, porque si no también estarían copiándole a China o a Singapur, ¿no? La idea es que todo lo positivo que pueda tener un país, su gobernante, eso precisamente pueda ser utilizado, implementado, modificado en cada uno de los países de la región. Porque todos los pueblos, ¿qué es lo que quieren? Salud, seguridad, educación, inversión. Pero cuando el presidente está con la idea de abrazos y no balazos, prácticamente su mensaje es que todo lo que ha estado promocionando para llegar a ser presidente y haciéndolo, se le olvida que tiene un compromiso de seguridad para su población. El Salvador es un buen ejemplo. Hay que copiarle muchas cosas. Por eso es que Milei y Bullrich andan por ahí también. Hay que copiarle todo lo que se pueda positivo para beneficio de cada uno de los países. Ninguna democracia es perfecta, pero hay que intentarlo y cada presidente debe lucharlo
para conseguir de esa forma la estabilidad de su pueblo. Roberto, lo he escuchado en 2 ocasiones citar el lema con el que se conoció pues, la administración de AMLO, Andrés Manuel López Obrador, en su momento en México, abrazos no balazos. ¿Cómo califica usted, y ya muy brevemente, lo que fue esta política que criticaron algunos, esto de ser muy condescendiente, por ejemplo, en el caso de México? Abrazos y no balazos sería para un país 100% dirigido por psicólogos. Pero sabemos que con AMLO fue un fracaso. No funciona con los mareros que violan, asesinan o roban. No, con ellos no funciona. Funciona el sistema de seguridad. Véngase para acá, deje de violentar a un pueblo y véngase aquí a esta cárcel. Si en el camino va aprendiendo, esa es otra historia. Pero mientras tanto, la población va a sentir realmente ese valor que su presidente le puede estar dando en cualquier país del mundo. Sigo con las conclusiones. Rafael, su turno, con lo expresado por Roberto, también lo que ha afirmado Miguel. ¿Cuál sería su conclusión? Mi conclusión es que no podemos dejar de apostarle a la democracia. Si nos vamos a regresar a los gobiernos autoritarios, totalitarios o hasta cuasi monárquicos, hay que pensarlo 2 veces, porque la imperfección de nuestras democracias, lo pequeño que han logrado hacer hasta este momento, es mucho mejor hacia el futuro que cualquiera de esos otros procesos del pasado, donde los gobiernos, las dictaduras, todo ese abuso de autoridad generaron, y no hay que olvidarlo, el estancamiento más grande para nuestros países, nuestras naciones, y el más grande derramamiento de sangre en todas esas revoluciones, justificadas o no. Al final son los conflictos sociales los que no se resuelven. Y yo quiero apelar a ese pensamiento de futuro, de que nunca el abuso, el cierre de la opinión de otros, ni la única visión para resolver los problemas ha sido efectiva en alcanzarlo. Por eso creería yo que no hay que rendirse, aunque parezca mucho más difícil, mucho más complicado, al hecho de tener mejores democracias en nuestros países, porque eso va garantizando la verdadera prosperidad, porque no solo se trata, repito, de tener paz, ya lo estamos viendo. El Salvador tiene 3 años de mejores estadísticas en el tema de la delincuencia y homicidios, pero tenemos empeoramiento en nuestros números macroeconómicos, en nuestro desempeño para el trabajo de la gente, nuestra agricultura, nuestra educación, etcétera, etcétera, etcétera. Así que hay que pensarlo bastante. Vamos a una pausa comercial. Esto es Ángulo. De Costa Rica, ¿qué puede emular del presidente de El Salvador en materia de seguridad? Lo hemos puesto sobre la mesa de debate, también otros países de la región que se han visto dispuestos a hacerlo de la misma manera. Voy a agradecer a quienes han participado el día de hoy en Ángulo. Roberto Villate, exdiputado, analista político y abogado. Gracias por haber estado con nosotros, abogado Villate. Hasta una nueva oportunidad. Gracias. Muchas gracias también por la participación a Miguel Fortín, presidente del Movimiento Libertad, analista político también, desde El Salvador. Muchas gracias, un gran abrazo para todos. Igualmente voy a agradecer a Rafael Domínguez por su criterio, analista político desde El Salvador también. Gracias, Ruth, que Dios les bendiga. Hasta pronto. Que así sea. Muchas gracias a los 3 por participar. Me despido, soy Ruth del Salto. Esto ha sido el programa Ángulo. Sigan con la señal del Canal de las Américas, NTN 24.